el Consejo de Gobierno ha aprobado prolongar hasta el próximo día 31 de enero las medidas dispuestas en el Boletín Oficial de La Rioja del 28 de diciembre del año pasado. Ya lo han escuchado, La Rioja prorroga hasta el 31 de enero las medidas impuestas para frenar la pandemia, entre ellas el pasaporte COVID y la limitación de horarios en hostelería hasta la 1 de la madrugada. Y La Rioja muestra su escaparate turístico en Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que ha comenzado hoy en IFEMA. Reserva La Rioja, ese binomio entre vino y turismo, y el lema de este año para conquistar visitantes. La comunidad jesuita se marcha de Logroño a finales del próximo mes de junio. Hemos estado visitando sus instalaciones y luego escuchamos qué nos han contado y cómo afrontan esta despedida. Aquí comienza 7 Magazine en la 7 de La Rioja en esta jornada de miércoles. Lo primero, nuestra mesa de debate, de actualidad, a la que hoy se suman Pedro González Ripa. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes, Silvia. Bienvenido. Y también Diego Caro. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, estábamos hablando justo antes de empezar el programa, la típica conversación, ¿no? De te has puesto la vacuna, lo has pasado, has hecho test de antígenos, has estado en contacto. Bueno, las conversaciones de hoy en día, ¿no? Hemos empezado el año igual que acabamos. Pues sí, es tremendo. La verdad es que bueno, el COVID es algo que ya está dentro de nuestras vidas y que, bueno, como decía otro amigo, bueno, pues es un virus que nos tendremos que acostumbrar a vivir con él, como en España hemos vivido en la historia con otros virus. Y lo que hay que hacer ahora es un poco intentar reaccionar económica y socialmente, pues para empezar a poner freno y económicamente pues intentar mejorar un poco todo. Porque pinta una cuesta de enero a la que, si de normal es compleja y es difícil de subir, pues se suma esta pandemia y Omicron que trae desde luego muchas incógnitas todavía por despejar. Sí, muchas incógnitas y mucha gente confinada, muchas familias que están en casa, se nota sobre todo en la calle bastante menos movimiento de gente, por eso yo creo que será principalmente por temas de confinamiento o casos cercanos o similares. Precisamente ayer en el Día de La Rioja se publicaba una información de nuestra compañera Bárbara Moreno, el peor arranque de las rebajas, cuando había tanta esperanza, ¿no?, puesta en las rebajas después de una campaña navideña bastante complicada. Ha tenido un arranque nefasto. Un arranque nefasto, sí, se ve, es que no hay nada como darse un paseo por las dos avenidas que tiene Logroño ya, porque comercialmente la verdad que se está quedando solo en dos calles Logroño, pero sí que es cierto que no se ve mucho movimiento. Esperemos que la gente vuelva rápido porque los comercios necesitan ese movimiento. Claro, las rebajas, ¿no? Que es la esperanza para muchos comerciantes, Diego lo sabe mejor que nadie, y es cierto que paseas un poco y hay menos gente en estos comercios. Yo creo que es una pena, no solo en Logroño, sino en muchas ciudades de España, que realmente paseas por el centro y están locales vacíos y el temor que yo opino que quizás esos locales que cierran ahora nunca más abrirán, porque realmente el emprender ahora es muy complicado y la situación, tenemos un poco la pandemia, crisis económica, el emprender supone un riesgo y la pena es que yo creo que los políticos habría que pedirles un poco intentar apoyar sobre todo el comercio local, porque da mucha vida el pasear por las ciudades, el ver que los comercios la gente compra y los parkings, viene gente de fuera, viene gente a cualquier tipo de negocio, bueno, realmente bueno, pues una pena, pero eso yo creo que habría que intentar un poco solucionarlo, aunque siempre vamos a luchar contra el e-commerce que ha venido para quedarse, pero bueno, efectivamente, Silvia, qué pena da pasear y ver tantos locales cerrados. Lo has dicho tú siempre, Diego, es lo que mantiene viva la ciudad, claro, lo que cuida las calles. Una calle sin comercio es una calle insegura, es una calle seguramente sin luz, porque los comercios al final aportan casi toda la luz de la calle, y la cercanía, el trato con la gente, el comercio hace ciudad. Está clarísimo. Bueno, pues ahí estaban confiando, ¿no? Desde luego el mes de enero no apunta nada bien, ya vamos en los últimos coletazos de este mes y hoy hemos conocido, el Consejo de Gobierno ha decidido que La Rioja va a continuar con esas medidas restrictivas hasta al menos el 31 de enero.
el Consejo de Gobierno ha aprobado prolongar hasta el próximo día 31 de enero las medidas dispuestas en el Boletín Oficial de La Rioja del 28 de diciembre del año pasado. Se ha demostrado que las medidas adoptadas por el Gobierno, avaladas por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, son una herramienta efectiva que nos ayudó a contener esta sexta ola y, sobre todo, a disminuir tanto la creciente presión hospitalaria como la posible saturación de otros puntos del servicio sanitario. Asimismo, también podemos mencionar que la instauración del llamado pasaporte COVID ha motivado a vacunar a una parte significativa de la población que aún no estaba vacunada. Bueno, pues lo anuncia el consejero portavoz del Gobierno de La Rioja. Hasta el 31 de enero se mantienen esas medidas y no sé si crees que se extenderán más, Pedro, o será suficiente hasta el 31 de enero. Pues no sé, Silvia, porque la verdad es que cuando hablamos de COVID y hablamos de contagios, además es un tema tan delicado porque todos hemos tenido amigos, conocidos, familiares que se han contagiado, que han ingresado, que algunos incluso desgraciadamente han muerto, con lo cual yo lo que sí que creo que hay que tener un respeto para las personas que se han vacunado y que no se han vacunado, y no se puede hacer pues dos tipos de ciudadanía, de primera y de segunda. Yo creo que hay que restringir, no se puede restringir los derechos fundamentales de la gente y bueno, pues intentar que en España, si la vacunación no es obligatoria, pues tampoco se puede imponer el pasaporte COVID. Dicho esto, bueno, pues yo creo que el pasaporte no evita contagios, los que estamos también vacunados contagiamos. Hasta el 30 de enero yo creo que Silvia, lo que hay que hacer es un poco tomar medidas basadas en el sentido común, en la prudencia, en la responsabilidad y en el respeto a todos. Y a partir de aquí pues intentar un poco relanzar económica y socialmente cómo está La Rioja y cómo está el país. Decíamos antes que tendremos que convivir con este virus. Yo creo que hay que buscar una recuperación económica y social, quizás un poco. Y también otro día oía a un político que decía una frase que me gustó mucho, que decía: España debe protegerse, pero no puede detenerse. Que yo creo también resume muy bien un poco la situación actual que tenemos en España y en La Rioja con la pandemia. Es cierto que estas medidas han empujado, bueno, pues sobre todo el pasaporte COVID, a la vacunación. El 95% de la población mayor de 12 años está vacunada en La Rioja, al menos con una dosis. Y si pensamos en los pequeños, los niños de 5 a 11 años, en una semana se han puesto 12.604 vacunas. El 53% de esos niños entre 5 y 11 años están vacunados. Sí, yo creo que en niños la vacunación va a ser excelente. Si no está más alto el dato es porque no se ha llegado a una vacunación mayor, pero yo creo que la tasa de casos, vamos, va a ser un porcentaje mucho menor que en los adultos. Y por recordar también los datos del día de hoy, La Rioja lamenta un nuevo fallecido por COVID-19 en un día en el que los casos activos bajan por debajo de 3.000, pero es cierto que la incidencia acumulada sube ligeramente. Bueno, pues los datos con los que seguimos todavía luchando. Es que se lucha de una balanza económica y sanitaria, porque yo creo que eso hay que relanzarlo económicamente, hay que tomar medidas. Yo creo también Omicron se está demostrando que quizás ya sea más leve los contagios. Yo creo, fíjate, yo he cambiado de opinión porque antes en algún programa he comentado que estaba a favor del pasaporte COVID, pero yo creo que ya el pasaporte COVID no es la solución. Es decir, al final yo creo que no podemos cargar al comercio, a los museos, a los cines de que hagan policías. Yo creo que hay que pedir a los políticos, bueno, pues que nos lideren con sentido común, con responsabilidad, pero bueno, que tomen medidas para relanzar económicamente la situación actual. Y otra cosa que a mí no me gusta tampoco es que, bueno, que sobre todo a los críos se les margine si están vacunados, no son vacunados, también a las personas. Yo creo que, bueno, dentro de la libertad que nos da la Constitución no se pueden restringir, digamos, los derechos fundamentales. Y entonces a partir de aquí, bueno, pues yo espero que ya esta Omicron ya va descendiendo y esperemos por fin, Silvia, que ya este año sea el definitivo. Bueno, tengamos que vivir con esta pandemia como hemos vivido en otros siglos con otras, pero es que realmente tenemos que relanzar ese país, tenemos que seguir adelante. Y también me gustaría decir para concluir esa parte, si me permites, es la nefasta gestión que ha hecho el Gobierno a nivel nacional de la pandemia, porque se ha desentendido totalmente y ha lanzado a las comunidades a su libre albedrío y que cada cual se salve.
Por cierto, los test de antígenos, que ya sabéis que se ha establecido un precio máximo, 2,94 euros. Muchos dicen que llegan tarde, desde luego, después de haber pasado las Navidades peregrinando por las farmacias buscando test de antígenos y pagándolos a cualquier precio. Ya no solo eso a cualquier precio, sino que directamente no había. Que había que hacer una cola enorme para poder conseguir un test o poder, vamos, es que era casi prácticamente imposible. Yo me acuerdo la semana antes de Nochebuena era imposible. Todas las farmacias, no quedan test, no hay test, no hay test. Y casi había que ir pidiendo favores para conseguir un test. Incluso gente que había tenido contacto directo o que sabía que igual podía tener síntomas que en ese momento no le podían hacer un PCR y esa gente tampoco encontraba un test. Con lo cual es una situación que no se puede volver a producir. Si el test funciona más o menos, pues tenemos que intentar que haya test siempre. Pues vamos a irnos hasta una farmacia y está nuestra compañera Montse Catalán, porque fíjense en este dato, las farmacias riojanas vendieron 34.000 test de antígenos solo en la primera semana de enero, Montse. Hola Silvia, buenas tardes a todos. Pues sí, casi 34.000 test de antígenos se vendieron en las farmacias riojanas en tan solo una semana, en la primera semana de enero, del 3 al 9 de enero. Y estamos con Sandra Soto, aquí en la farmacia Mercedes. No sé cómo recuerdas aquellos días de filas, de gente intentando conseguir pues un test, ¿no?, de antígenos, y vosotros me imagino que también intentando abasteceros para poder dar a vuestros clientes, ¿no?, esos test. Sí, la verdad es que fueron unos días que fueron una locura absoluta, o sea, nadie se lo podía imaginar. Aquí el horario, abrimos a las 9 y a las 8:30 ya había gente haciendo fila. Cuando sabíamos más o menos las horas de los repartos, la gente estaba esperando a los repartidores y en cuanto venía la furgoneta, ya todos haciendo fila otra vez de que ellos se iban a llevar el test sí o sí. Entonces fue una locura, tanto el intentar conseguirlos, porque fueron test que vinieron hasta de Valencia, de Madrid, los sacábamos de donde podíamos. Y luego la gente que se acercó a por ellos, o sea, unas colas, la gente estaba aquí horas. Bueno, no sé ahora que se ha regulado el precio, ¿no?, que ahora se vende casi a 3 euros, pues si bueno, se sigue comprando igual los test de antígenos, ha bajado pues un poco esa demanda. ¿Cómo lo estáis viendo esta semana? A ver, sigue habiendo mucha demanda. Yo creo que la causa es lo que ha cambiado, porque sí que es verdad que ahora la gente lo está haciendo ya por sintomatología. Sí que en Navidad fue el boom de querernos juntar, de querernos estar un poco seguros con la familia, pero ahora sí que la gente viene por casos positivos, por contacto estrecho con alguien, por el colegio de los niños. Sí que ha cambiado la causa, pero sigue habiendo mucha demanda de estos test. No sé si aquí vosotros en la farmacia Mercedes habíais comprado gran cantidad de test y ahora pues incluso hay muchas farmacias que han tenido pérdidas, ¿no?, porque han comprado muchos test y ahora tienen que venderlos pues más baratos que como incluso los compraron, ¿no? Sí, sí que tuvimos que adaptar el precio del stock que teníamos restante, ¿vale?, a este nuevo precio, y sí que ahora hemos encontrado proveedores que te los venden al precio para poder adaptarlo a este 2,94 que exige el Estado. Bueno, vemos aquí que tenemos dos clases de test, ¿no? El test de antígenos, ya por todos conocido, y luego hay un test también, que es el test de saliva. No sé, mucha gente se pregunta si es igual de efectivo, si test de saliva o test de antígenos. A ver, el test de saliva es igual de eficaz, lo que pasa es que hay que hacerlo bien. La muestra no es la saliva de la boca, sino que hay que coger el esputo de aquí de la garganta, con lo cual hay que carraspear bien la garganta unas 4 o 5 veces para coger bien la muestra y que ese test sea válido, porque sí que hay mucha gente que viene diciendo, pues es que a mí el de saliva me da negativo y el nasofaríngeo me da positivo, y es por eso, porque nos creemos que hay que coger la saliva de la boca y ya está, y no es así, hay que coger la muestra de aquí. Si lo hacemos bien, es igual de efectivo o incluso más, porque aquí hay muchísima muestra, ya se ha demostrado. Pero es eso, es hacerlo bien. Sí que es verdad que el de nasofaringeo al final también hay que hacerlo bien, porque hay que meter el hisopo en las dos fosas nasales, ¿vale?, y darle unas 4 vueltas en cada una. Pero es mucho más fácil, a mi parecer, de hacerlo bien que coger un esputo de la garganta. Y bueno, ¿qué estáis vendiendo más, de uno o de otro? A ver, yo creo que sigue predominando el nasofaríngeo, pero sí que es verdad que hay mucha gente que ya está cansada de meter el bastoncito, como ellos dicen, ¿vale?, y se decanta por el salivar. Entonces, ahí andamos, sigue habiendo predominancia del nasofaríngeo. Bueno, pues Silvia, ya has visto, bueno, igual de efectivo, eso sí, hay que coger bien la muestra, eso es lo importante, ¿no?, en el test de saliva, y bueno, y la gente parece que sigue decantándose todavía por el test de antígenos.
Gracias, Mons. Es que fíjense el dato, 34.000 en solo una semana en La Rioja, y eso que no fue la semana de más boom, ¿no? Que fue aquella de las Navidades y de Año Nuevo. En las semanas siguientes, esos 34.000 test. Es que realmente en aquel momento parecía que todo el mundo estaba enfermo, sinceramente, todo el mundo. Yo, como esas semanas, nunca he tenido tanto caso de no sé quién, no, que es que tiene test, no sé, nosotros lo veíamos en nuestra agenda, y nos llamaba la gente, no, que soy positivo, no, que es que mi hijo es positivo, no, que es que no sé qué, y dice, y por si acaso estamos en casa. Y es que fue una auténtica pasada. Entiendo que se vendían tantos, ya no porque la gente hiciese acopio, sino que es que necesitaban saber si tenían o no en ese momento el COVID. Y en el caso de los dos test que hablábamos en este caso con la farmacia Mercedes, de nariz o de boca, la gente tenía muchas dudas si eran igual de efectivos. Nos lo han explicado muy bien. Lo importante es la muestra, ¿no? Que sea buena, pero... Bueno, yo en casa tengo gente que se hacía el doble, primero uno, luego otro, con lo cual, para estar ya segura. Sí. Pero bueno, es como decís, al final yo creo que fue el boom de la Nochebuena, Nochevieja, y realmente que todo el mundo queríamos saber si podíamos reunirnos o juntarnos. Mi pregunta es, ¿y no podía alguien del gobierno, alguien un mes o 2 meses antes o 3 meses prever esto y decir, señores, vamos a hacer acopio de test que se van a necesitar? Y yo creo que un poco sentido común, porque al final lo que decíamos, 30 y pico mil test en una semana, joder, la Navidad estaba ahí en el calendario fijada desde hace muchos meses, pues vamos un poco a adelantarnos y vamos a hacer acopio. Pero yo, incluso este año test no había, como decíais, si hubiera habido en verano, si hubiera habido antes, eso, en este programa muchas veces, Silvia, lo hemos comentado, para saber si estás o no estás contagiado, pero bueno, ya han llegado y bueno, garganta o nariz, pues bueno. Y fijar un precio, esto recuerda un poquito a lo de las mascarillas, ¿no? ¿Recordáis los precios tan desorbitados de las mascarillas? Luego tuvieron que fijar un precio también de esa escasez. Es que también ha habido un momento complicado para las farmacias, porque la farmacia que ha salido en el vídeo de la farmacia Mercedes, un día al ir a comprar comentaban, no, es que solo compramos a los proveedores que nos están manteniendo el precio durante la semana de Navidades, porque a ellos mismos les estaban pegando unas subidas bestiales ante la falta de stock. Y claro, no es que ellos estuviesen ganando, no, es que su propio proveedor les está metiendo unos costes altísimos por la falta de producto. Entonces, pues bueno, pues si de esa manera consiguen que la farmacia, aunque habrá casos que se hayan quedado con test colgados, como han comentado, pero sí que es cierto que yo creo que les va a beneficiar también a ellos. Bueno, pues ese precio que desde este sábado, bueno, pues se fija ese precio máximo de 2,94 para esas pruebas de antígenos. Y el presidente Sánchez, que insiste en gripalizar la COVID sin hacer caso, dicen, a los expertos de la OMS y a otros médicos que aseguran que no es el momento, aunque en un futuro tenga que llegar. Esto es lo que decía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y en ese contexto es en el que el Gobierno de España, al menos haciendo bien los deberes, es decir, simplemente anticipando escenarios, pues trabaja con la comunidad científica en ver cómo podemos construir ese puente que no hoy ni mañana, pero que esperemos pueda llegar algún día, podamos pasar de una gestión de la pandemia a una gestión de una enfermedad que esperemos, la ciencia también, nos permita convertir en endémica. Bueno, pues lo que se denomina gripalizar, ¿no? el COVID. Pedro. Yo, Silvia, ya sabes, cuando hablamos de Pedro Sánchez, pues bueno, pues soy sincero y doy mi opinión. Yo pienso que es una gestión nefasta a todos niveles de esta crisis sanitaria. Se ha desentendido completamente de la gestión y ha abandonado a cada comunidad a su libre albedrío. Para mí ha faltado el liderazgo político y también de una persona a nivel sanitario, porque el ministro Illa y Fernando Simón yo creo que no han estado a la altura. Y para mí un poco esto me hace dudar, me hace pensar que quizás el estado de las autonomías muchas veces pues igual no funciona, porque se han transferido competencias como sanidad y educación que quizás, bueno, pues en vez de ser dirigidas por las autonomías, tenían que ser dirigidas en Madrid y por alguien capaz. En este caso Pedro Sánchez para mí no ha estado a la altura, ni tampoco su Ministerio de Sanidad, y yo espero que el año que viene en las urnas por los españoles y riojanos pasemos factura, porque realmente para mí peor lo de Pedro Sánchez no lo he podido hacer, es mi opinión personal. Diego, ¿tú eres de los de gripalizar el COVID? A ver, no sé si gripalizarlo o llevarlo a una situación que sea, vamos a normalizarlo al máximo. Si hay que estar X meses al año, que es cuando más contagios se producen, porque es época de estar en interiores o lo que sea, pues en esa época tendrá que ser súper obligatoria la mascarilla, pero no la quirúrgica, la FFP2.
porque yo creo que es la más efectiva contra lo que tienes y lo que te viene. Y luego, pues si hay que implementar en los establecimientos algún sistema específico de extracción de aire o no sé lo que sea necesario, que imagino que habrá gente estudiándolo, pues se implementa y ya está, porque cualquier bar, cualquier discoteca prefiere tener ese sistema que estar cerrado un mes, 2 meses, ahora otra vez, ahora sí, ahora no, ahora te quedas sin Nochevieja. Yo creo que seguro que hay formas de poder convivir con el COVID y creo que es hacia donde tenemos que llegar. Bueno, vamos a dejar de lado el COVID, vamos con más asuntos, vamos con economía. La Rioja ha recibido casi 78,5 millones de los fondos europeos y ayer lo presentaban. La Rioja ya ha recibido 78,5 millones de los 112 asignados de los fondos europeos. Son importantes fondos que ya los tenemos en las cuentas de la comunidad autónoma y que los podemos ya ir destinando a los distintos proyectos de inversión. Se van a destinar a vivienda, movilidad sostenible, promoción de renovables, educación, formación profesional, inclusión y servicios sociales, entre otros sectores económicos. Y esto supone un aumento en los presupuestos regionales. Y que, como saben ustedes, es de 1.897,89 millones de euros. Por tanto, si sumamos los 112 millones que ya tenemos un presupuesto para ejecutar con una capacidad de gasto de 2.000 millones de euros. El plazo para ejecutar estos proyectos termina en 2026 y para garantizar la transparencia en la gestión de los fondos, Europa exige un plan de medidas antifraude que el Gobierno de La Rioja ya ha presentado. El principal objetivo es que se aplicarán las medidas exigidas tanto por la normativa europea como por la normativa nacional en materia de prevención, detección y corrección del fraude y de lucha contra la corrupción y los conflictos de intereses. El 37% de los fondos tienen que ir destinados a la transición verde y un 20% a la transición digital. Y dentro de las políticas para hacer frente a la pandemia, a La Rioja se le ha asignado 65 millones de euros. Por otro lado está el Pacto Verde, que ya ha recibido 30 millones de euros. Hablar de las dos grandes dimensiones de este Pacto Verde, la medioambiental, en la que hace referencia a elementos como la reserva de la biosfera, los recursos hídricos o la economía circular. Otros puntos del Pacto Verde son el fomento de las zonas de baja emisión o el autoconsumo. Bueno, pues ahí estaba el reparto de esos 78,5 millones de euros, de esos fondos europeos que llegan para nuestra comunidad. ¿Lluvia de millones, Pedro? Buenísima noticia, la parte positiva, buenísima noticia. Y ahora la parte de responsabilidad que hay que pedir al Gobierno riojano, que a ver cómo se invierten estos 78 millones, creo que nos tocan 112, ya ha venido la primera partida, porque yo, Silvia, aún me acuerdo del plan E famoso de Zapatero, 23.000 millones de euros, que luego tuvimos una crisis que no salimos de ella, después nos costó salir años, con lo cual, bueno, vamos a ver, y pido por favor al consejero y a Concha Andreu que gestionen bien este dinero, porque La Rioja necesita una recuperación económica, porque realmente nuestro PIB se está acercando cada vez más al de Ceuta y Melilla y no a provincias limítrofes como Álava, Navarra, Aragón, etcétera. La Rioja necesita un empuje económico para otra vez ponernos a la cabeza de comunidades españolas, con lo cual espero que por favor los aprovechen, y pido a Bruselas que también un poco nos eche un ojo así de vez en cuando, porque bueno, creo que es muy importante utilizar este dinero fundamentalmente bien. Bueno, transición verde, transición digital, también para la lucha contra la pandemia, y 78,5 de los 112 que van a venir a La Rioja. Sí, hay que hilar muy fino, estoy de acuerdo con Pedro, porque son 112 millones de euros, sí, pero por ejemplo la lotería nos dejó 100 millones de euros, ¿sabes? Tampoco no es una cantidad que digas es una locura de dinero, realmente es una cantidad que está muy bien, que seguro que ayuda, pero hay que llevar mucho cuidado y hay que hilar muy fino en todo lo que se hace. Hay que tener en cuenta que La Rioja, por segundo año consecutivo, es la comunidad que más autónomos ha perdido. Son datos que están ahí y que tenemos delante y que hay que intentar revertir de la mejor manera posible. A ver si con estos fondos conseguimos esos datos estabilizarlos. Es que si me lo permites un apunte, porque al final, ¿quién crea empleo? El autónomo y la empresa. Es que no hay más, el Estado no crea empleo. Pues bueno, yo espero que una partida de esos 98 millones se dedique al impulso de creación de empleo.
Bueno, pues a ver si el turismo también nos trae generación de empleo, desde luego negocio y dinero, por supuesto, a La Rioja, que ha mostrado su escaparate turístico en Fitur. Hoy se ha inaugurado la Feria Internacional de Turismo, ha comenzado en IFEMA. Bajo el lema Reserva La Rioja está ese binomio entre vino y turismo, el lema de este año para conquistar visitantes para nuestra tierra. La Rioja ya podemos decir que hemos recuperado el 70% de lo que habíamos perdido por la pandemia. Poquito a poco hemos de ir recuperando, lo decía hace poquito en una entrevista, el 100 y el 200% de todo nuestro potencial. Para La Rioja es importantísimo el turismo, no solo como motor económico, sino también por cohesión territorial. ¿Cuántas veces nos han dicho que La Rioja es un lugar de paso? Tenemos que conseguir entre todos que ese lugar de paso sea para dejar huella y que la gente vuelva. Y efectivamente, la gente está empezando a volver y a quedarse. Bueno, pues ahí está la apuesta de largo de nuestra comunidad de La Rioja en esta Feria Internacional de Turismo, Fitur, que ha arrancado hoy en IFEMA, en Madrid, y que desde luego busca atraer a ese turista y que La Rioja no solo sea de paso, sino el lugar elegido para venir. Buenísima noticia, Fitur, buenísima noticia que otra vez las ferias vuelven, tanto de turismo, alimentaria, el Mobile World Center, etcétera, etcétera. Yo creo que la economía, como decíamos, tiene que reactivarse y bajo mi punto de vista La Rioja tiene que salir a buscar inversión, tiene que salir a buscar turistas, tiene que salir a buscar empresas que vengan aquí, que creen riqueza. Entonces, para mí, la presidenta, con todos mis respetos, yo cada vez que la oigo son palabras huecas, porque para mí nunca dice nada. Entonces realmente, bueno, pues salga usted realmente a buscar turistas, potencie y que vengan aquí y que compren en tu óptica y que gasten en las tiendas y que venga alguna fábrica de vez en cuando al Sequero o a Arnedo o a Calahorra o a Portalada y que cree una empresa y que cree puestos de trabajo, porque ¿hace cuánto no viene aquí una empresa a establecerse en La Rioja? Diego. Sí, no, la verdad que hace tiempo que no tenemos ninguna noticia positiva en atracción de empresas. El turismo es fundamental para nuestro país, para La Rioja también lo puede ser. Tenemos que explotar nuestro potencial enoturístico, tenemos que explotar nuestro potencial también de campo, de monte, de una región cercana, amable, con buena gente. Si es que somos los mejores. Y que se come muy bien. Y que se come muy bien, y que se come muy bien. Sí, eso ya lo he dado por hecho. Muy bien. Sí. Diego Caro, gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias. Gracias, un placer. Pedro González Rico, gracias. Gracias, un placer. Hacemos una pequeña pausa y estamos de vuelta aquí en 7 Magazine para hablarles de salud. Hasta ahora mismo.